con todo y Pensini y un poco más. De nuevo con ustedes en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, tenemos nuestro próximo invitado, Gustavo Patiño Lugo. Él es especialista en mercado de valores. Gustavo, bienvenido, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Gracias a ti, Gustavo. Bueno, hay muchas preguntas por los mercados, sobre todo cómo ha caído el precio del petróleo en los últimos meses, una cosa que algunos dicen que se podía esperar y yo creo que es mentira, nadie se podía ver, nadie podía proyectar esa caída de más de un 50%. Definitivamente nos afectó a Venezuela, nos sigue afectando. Ahora entra Irán en el juego, empiezan a ofrecer entre 1 millón y medio de barriles más al mercado, aumentando más la oferta. Hoy cae el precio del petróleo. Todos los mercados se ven afectados, también cómo se mueve el dólar y afecta a los bonos venezolanos. Yo quería que tú nos dijeras, como especialista de mercado de valores, cómo ves los bonos de Venezuela, cómo ves el panorama de las bolsas internacionales, si quieres hablar de petróleo, del oro. Claro que sí, cómo no. Muchas gracias primero por la invitación, Pedro. La situación del petróleo está enredada, tal cual como comentabas. Nadie tenía la estimación que iba a bajar de los niveles de $100 que está el barril a mediados de julio del año pasado a cerca de $40-45 que se llegó a tocar en febrero. Ha tenido la recuperación que tú acabas de comentar y que observamos por el orden de los $53. Y hoy tuve la oportunidad de leer unos documentos de unos especialistas del UBS que estiman que en un plazo de 12 meses debería recuperarse el precio del barril entre los 65 y los $75. Sin embargo, como bien sabes, hay una cantidad de factores que entran en juego que dificulta poder estimar en realidad hacia dónde va a apuntalar ese precio. Todo este tema ha afectado a Venezuela en una forma significativa y ha sido básicamente sobre el peso que ha ejercido en nuestra capacidad para, según lo que estiman los inversionistas internacionales, nuestra capacidad para honrar nuestra deuda interna. Recuerda que cerca a niveles de 2010 nuestra deuda externa estaba por el orden de los 65.000 millones de dólares. Hoy en día la deuda externa ha alcanzado al cierre de 2014 120.000 millones. Es prácticamente el doble de lo que debemos en una economía donde somos cada vez más dependientes del petróleo. Un petróleo con un precio errante, no sabemos exactamente hacia dónde se dirige, y eso ha generado por consiguiente un efecto de una caída muy importante en los bonos venezolanos. Para tener una idea, un bono que vence en el 2022 con un cupón de cerca del 8.25%, hoy estaba cotizándose por el orden de los $35 a $37. Su valor normal debería ser alrededor de los 100. Son 65 puntos de descuento, son lo que los economistas llaman ya prácticamente a niveles de default, donde los inversionistas ven un riesgo importante en el pago de la deuda externa venezolana. A pesar de, y eso creo que el gobierno ha sido muy responsable, ha hecho el pago fiel y cumplido de los intereses y de los bonos. De hecho, hace poco se vencieron unos bonos y demostraron, pagaderos en euros, y demostraron que Venezuela tenía la capacidad del pago. Lo importante es, creo yo, que el gobierno nacional tome las medidas para hacer esa capacidad de pago cada vez menos dependiente de un factor que no podemos controlar como venezolanos, que es el precio del petróleo. Claro. Una pregunta, Gustavo, todo este impasse que tenemos nosotros diplomático entre Estados Unidos y Venezuela, ¿también afecta de alguna manera esos bonos? ¿Ya estaba descontado ese efecto? Porque no bajaron más bien han ido subiendo poco a poco. Sí, en cierta medida yo considero que sí puede estar afectando porque los inversionistas tienen una posición de esperar qué es lo que suceda. Si bien que puede haber, y no creo que llegue a los niveles de una intervención militar, como algunas personas han sentido, pero si puede haber alguna presión económica o sobre alguna otra medida, definitivamente va a afectar en nuestra capacidad de pago de la deuda. Claro, y en cuanto también el oro, nos está afectando la caída del oro a nuestras reservas internacionales, porque gran parte de ellas están colocadas en oro. ¿Cómo ves ese mercado? ¿Puede repuntar? Por lo menos se ha mantenido en los $1.200. Tú sabes que hay algo muy interesante. El año pasado las necesidades de Venezuela para la importación de bienes y servicios estuvo por alrededor de los 67.000 millones de dólares. Hoy en día, con un precio del barril de petróleo que promedia los 55, $65 el barril,
tendríamos ingresos que pueden oscilar entre los 55 y los 60 millones de dólares, 70.000 millones de dólares, pudiendo nosotros llegar a tener un déficit que oscilaría entre 10 y 15.000 millones, ¿no? Todo eso definitivamente afecta lo que es las posibilidades de nosotros poder pagar esa deuda. Mira, Gustavo, y también esas reservas internacionales están también respaldando el bolívar. ¿Y cómo ves tú esas reservas? ¿Si van a crecer o se van a tener que utilizar todos para pago de capital, intereses? ¿En algún momento convendría entrar en un default, como dicen algunos analistas internacionales? Definitivamente no. Yo creo que el Estado viene revisando la posibilidad de emisiones nuevas de deuda. Visto cómo se están cotizando los bonos venezolanos en el extranjero, tengo entendido que están analizando la opción de hacer una pignoración sobre el oro que tenemos aquí en Venezuela. Ese oro, sin embargo, tiene un tema de que nos los trajimos de lo que teníamos en Estados Unidos, nos trajimos a Venezuela, y hoy en día algunos inversionistas te pueden decir, bueno, ¿cómo te va a prestar si tú eres el que estás custodiando la garantía de lo que me va a pagar en caso de que haya algún problema? Eso se podía subsanar a través de una mayor tasa de interés o bien moviendo las reservas internacionales hacia afuera. Pero es una opción que tiene que analizar el gobierno para ver cuál es, de acuerdo a nuestras finanzas, la mejor solución. Y vuelvo al tema de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos. Eso no nos impide acceder a algunos créditos internacionales, hacer un swap, a cambiar esa deuda de las que está venciendo por una nueva, acceder a esos mercados que son tan importantes. Yo considero que no, siempre y cuando se mantengan los niveles que está. ¿Okay? Hoy en día nosotros no tenemos ninguna medida de bloqueo, simplemente tenemos una medida cautelativa, por decirlo de alguna forma. ¿Okay? Un informe que se declaró, que se firmó, en donde hay una medida precautelativa y da una expectativa de riesgo sobre Venezuela, riesgo que se ve reflejado en los precios de los bonos como lo vemos hoy en día y de nuestra capacidad para acudir a los mercados internacionales para financiar lo que no son nuestro déficit fiscal, que desafortunadamente en una economía que nos hemos vuelto importadores básicamente, netamente, de la gran mayoría de los bienes y servicios que necesitamos como venezolanos, cada día somos más dependientes de ese dólar. Mira, y en cuanto al riesgo país, ¿cómo nos comparamos con otros países? ¿Es posible que ese riesgo país cambian las condiciones y hay más, se considera que hay más confianza en el país, podría subir? ¿Qué crees tú? Bueno, lamentablemente el riesgo país Venezuela se encuentra entre los más bajos de Latinoamérica y incluso por debajo de muchos países africanos. Yo creo que todo depende de cómo los mercados observen cuál es el discurso que va a estar ofreciendo el gobierno en torno a la política económica y la política que va a estar manejando hacia adentro. Mientras que exista una política de expropiaciones, de no apuntalar al empresario privado responsable, porque necesitamos empresarios privados responsables, se va a seguir sintiendo una Venezuela cada vez más necesitada de dólares, mientras que no desarrollemos otros mecanismos como es nuestra agricultura, nuestro turismo y otra cantidad de opciones que podemos tener para tener ingresos distintos a los del petróleo, todo eso nos va a afectar y va a mantener nuestras calificaciones de riesgo en los niveles que se encuentren. Pero para hacer el cambio necesitamos el cambio positivo, necesitamos unos cambios estructurales importantes que sean bien recibidos por los mercados internacionales. Gracias, Gustavo. Mira, tenemos que ir a una pausa. Al regreso quiero conversar contigo de todo el sistema cambiario que se está manejando en Venezuela, el CIMADI, CICAD y cómo se está alimentando, y que tú eres experto en el área. Así que estamos con Gustavo Patiño, especialista de mercado de valores aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Ya regresamos. Con Todo y Pensini y un poco más. De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Estamos hablando con Gustavo Patiño, conversando sobre los mercados de valores y todo lo que era el precio del petróleo, los mercados internacionales. Pero ahora vamos a un tema que también le interesa a muchos de nuestros seguidores y nuestros televidentes aquí en Globovisión, que es el tema de los dólares. Tenemos distintos mercados. Hay una pregunta que se hace todo el mundo afuera y aquí, ¿cuánto vale un dólar? Porque es muy difícil determinarlo. Pero ¿por qué no me haces un paseo, un recorrido de cómo van cada uno de los sistemas que se están utilizando de cambio? Ok, hoy en día tenemos tres precios referenciales del dólar.
el 630, que se está utilizando básicamente para cubrir todo lo que es la importación de los bienes básicos necesarios, donde está la comida, las medicinas y otros rubros de interés nacional. Sencoes, que la tasa de referencia es 12, es la misma que estamos acostumbrados y que conocemos para lo que nos cargan por los gastos que tenemos en el exterior, etc. Y Sencoes, que iba a ser o sería utilizado en algún momento para el pago o la financiación de importación de bienes de segundo nivel de importancia. Te puedo estar hablando allí, ciertos repuestos, artículos deportivos, etc. Y está en un tercer lugar CIMADI, que es un mecanismo que salió alternativo, buscando paliar todo el tema de lo que se estaba viviendo con el dólar paralelo, donde podemos asistir todos los venezolanos, personas jurídicas, el mismo Estado, e incluso los extranjeros cuando vienen de visita a Venezuela, para vender sus divisas a un precio que se forma con una suerte de subasta, o bien para comprar, decir, mira, yo quiero comprar cierta cantidad de dólares. ¿Cómo es el mecanismo? El mecanismo es muy sencillo y en nuestra opinión como operadores de valores consideramos que está bien estructurado. Hay un tema de oferta y demanda que no ha funcionado por ese tema, pero el mecanismo está bien estructurado. Es decir, la carpintería para comprar y vender funciona, la computadora funciona, el sistema funciona y lo han probado y eso no es el problema. Es como que tengas el carro, lo tienes perfecto con su motor, sus cauchos, todo inflado, el carro está listo, el carro está nuevo. Pero por supuesto tienes que inyectarle la gasolina para permitirle la movilidad. Y la gasolina en este caso son los dólares que tendría. La gasolina en este caso son los dólares que, como veníamos conversando, producto de las políticas que se han manejado últimamente, los principales oferentes de dólares son PDVSA y la Corporación Venezolana de Guayana, donde la Corporación Venezolana tiene un muy bajo porcentaje de esa torta, ¿no? Donde entra el gran protagonista de acá es PDVSA y Banco Central, que es el mismo dinero que recibe de PDVSA para vender. Nosotros como operadores de valores hemos recibido en lo que va desde que salió el instrumento en febrero de 2015 una subasta que hizo Banco Central, donde se colocaron 4,2 millones de dólares, se adjudicaron a cerca de 32, 38 operadores de valores. Operadores de valores somos casas de cambio, somos operadores, casas de bolsa como nos conocían anteriormente, y bancos universales. A través de esos tres mecanismos la gente puede buscar para acceder a los dólares. Tenemos entendido que hubo también una adjudicación que dio PDVSA justo antes de Semana Santa, pero en realidad desconozco el monto o la cuantía por la cual la adjudicó y a quién exactamente, cuáles operadores los dio. Tengo entendido que fue más enfocado hacia la banca. El hecho es que si, como veníamos hablando, tienes un buen instrumento, por ese instrumento no le inyectas la oferta necesaria y el Estado es el principal protagonista dentro de la estructura de la economía actual que tenemos para poder hacer esa oferta, el mecanismo no ha alcanzado los objetivos que se quieren. En SICAD, entonces, ¿no se han hecho casi ofertas o casi ninguna? En SECOEX, a la fecha, no se ha hecho ninguna oferta. Y también la de CIMADI, porque eso es está lento, pero sí se han hecho. Claro, en CIMADI se han hecho varias adjudicaciones. Nosotros los operadores, cuando alguien se acerca, formamos una suerte de ficha de inscripción del cliente, fotocopia su cédula de identidad. Es un expediente bastante sencillo. Esa información, junto con una orden de compra o de venta, la colocamos en un sistema que es operado o administrado por la Bolsa Pública de Valores y también juega un papel importante el Banco Central, donde nosotros colocamos la oferta. Hay fulano que quiere comprar dólares a 195 y hay otra persona que lo quiere vender a 198 y, en fin, ahí se busca concertar la oferta con la demanda. Nosotros al final del día... Oferta y demanda funciona así, pero entonces ¿por qué se ven unos dólares que se venden en el mercado negro? No podemos decir precio, pero ¿por qué se ve que está tan separado en un spread tan grande entre uno y otro? Sí, yo creo que ahí ha habido un poco de falta de acciones entre todos, tanto el gobierno como nosotros las personas naturales. Si este mecanismo, que debería ser el mecanismo que resulte y formador de precios, no tiene el oxígeno suficiente porque muchos no han creído en el mecanismo y terminamos creyendo en una página web que trabaja bajo el anonimato sin saber
cuáles son los objetivos que busca. ¿Y cuál es el respaldo que da eso? ¿Y cuál es el respaldo que eso? Y se refiere muchas veces... Tú que eres, manejas los mercados, tú sabes siempre hay un precio, oferta y demanda. Claro. Ahí ponen uno solo y no es creíble que 7 casas de cambio y la frontera sean los que manejen los dólares de todo un país. Literalmente, y es un precio referencial del mercado fronterizo, donde es muy bajo el porcentaje de las transacciones que se realiza allí, primero, y segundo viene afectado por un problema que todos conocemos, que es el problema del contrabando, en primer lugar, de la gasolina, que durante el 2014, según algunas declaraciones del mismo ministro, llegaron incluso a los 100.000 barriles de gasolina diarios extraídos, y en segundo lugar, el archiconocido bachaqueo, donde algunas personas se han dedicado a la extracción de unos productos que son traídos a 6.30, que es un dólar preferencial, que cuando lo colocan afuera logran tener una rentabilidad muy interesante. Ahora, entonces eso genera una demanda sobre el bolívar que no es la real de lo que estamos haciendo. Tú comenzaste preguntando cuál es el verdadero valor del dólar. Claro. Yo no creo que sea el que marque esas páginas, ¿no? Tampoco considero que será el dólar que estamos viendo 6.30 o no sé si será incluso el 12. Todo depende de que tú le inyectes confianza y le inyectes dinero a estos mecanismos alternativos donde des un discurso consciente en el sentido de que si eres empresario, queremos empresarios responsables, como lo decíamos antes. Vente empresario responsable, invierte tu dinero aquí, oferta tus dólares donde ese dinero que lo transformamos en bolívares lo invertimos en el mismo país, pero yo te voy a respetar. No te voy a exigir vender por debajo del precio de costos, donde mientras tanto yo también por otro lado estoy haciendo mis campañas publicitarias para decir la gasolina no la puedo vender a precio de costo. Es que claro, nadie, ni el Estado ni los privados podemos vender por debajo de los precios. Gustavo, yo te digo algo, yo monto yo una página web y digo que el dólar está en X o está en Y, no me hacen caso, porque de repente una página se pone así y le hacen caso. Algunas operaciones se tienen que hacer ese nivel y de volúmenes importantes. ¿Quién es el que maneja eso? ¿Por qué le creen eso? Porque yo la monto y no me hacen caso. Tú puedes tener la tuya de tu casa de bolsa y de Agroinvest, pero te hacen caso. ¿Cómo es que ellos le hacen caso? Esa es la pregunta. Esa es una pregunta difícil de responder. Claro, en realidad es una pregunta al aire. No se formaron la persona de moda, se volvieron la persona de moda, se volvieron el punto referencial. Y eso daña al mercado, porque no es la realidad, incluso está generando unas presiones inflacionarias sobre la economía que estamos viviendo, porque todo el mundo toma como referencia que ese es el precio. Y ahí también viene una parte de la responsabilidad de nosotros como venezolanos. En la medida en que yo, como venezolano, me ingresaron 5 o 10 mil bolívares, y digo, yo no me puedo quedar con estos bolívares en mi cuenta, voy a ir a cambiarlo a dólares, al precio que esté, y a lo que me refiera una página web anónima, en esa misma yo estoy aumentando la demanda de dólares y por consiguiente ayudando a que suba el precio. Rápidamente, Gustavo, porque aquí uno de los muchachos, los camarógrafos, te hizo una pregunta. Ellos tienen acceso, ¿cómo pueden comprar? ¿Hay acceso para esos dólares entonces a 190, 185 de CIMADI? Sí, por supuesto. El proceso es sencillo. Las personas se acercan a algunos de los organismos que existen, que son las casas de cambio, operadores de valores autorizados, casas de bolsa o los bancos universales. Llenas tu ficha, tu expediente, haces tu solicitud y nosotros presentamos la misma ante los organismos para que se concrete, haciendo una salvedad importante sobre el mercado alternativo y el que referencia en las páginas web. Aquí hay contratos y hay un marco legal que te permite o te da la garantía de que se cumplen. No es un tema de palabra bajo el anonimato que me está vendiendo un amigo que no sé en realidad quién es un amigo de un amigo y quién pasa, quién pone el dinero primero, quién pone los dólares adelante. No es un mercado estandarizado. Es un mercado estandarizado, regulado, fiscalizado, con medidas de seguridad, con garantías que damos todos los que actuamos en él. Ojalá que haya más oferta a través de ese mercado para democratizar más ese bolívar dólar que tanto nos cuesta. Gustavo, un placer hablar contigo. Muchas gracias, Pedro. Espero volver a hablar pronto contigo claro y que tengamos un mejor escenario de todos esos dólares. Ya regresamos. Aquí vamos a tener a la periodista Ginette González. Vamos a seguir hablando del tema financiero con Todo y Pensini por Globovisión. Where is love? Where is it going?